el método estoico que transforma la pereza en productividad. ¿Alguna vez has sentido que el día se te fue de las manos sin haber hecho nada realmente importante? Miras el reloj, han pasado 5, 6, 7 horas. Pero tu lista de pendientes sigue intacta. Estuviste ocupado, claro. Revisaste mensajes, navegaste por internet, viste algún vídeo, respondiste correos. Pero eso no es lo que realmente tenías que hacer. Y lo sabes, la mayoría de la gente lo llama pereza. Pero no es pereza, es desorden, es falta de estructura, es confusión mental. Antes de continuar, te quiero decir que no te suscribas si solo buscas entretenimiento vacío. Pero si estás dispuesto a mirar hacia adentro, a cuestionarte y a fortalecerte desde lo difícil, este canal es para ti. Deja un me gusta, suscríbete y comenta si quieres más contenido. En realidad, muchas personas no son vagas por naturaleza. Son personas inteligentes, sensibles, con ideas y energía, pero sin una filosofía práctica que las ordene. Sin un método mental que las saque del pantano de la postergación. Y aquí es donde entra el estoicismo. No como una moda intelectual, ni como una colección de frases para Instagram, sino como un sistema de pensamiento diseñado para una sola cosa: actuar con claridad y voluntad cuando nada más funciona. Porque cuando te falta energía, no necesitas motivación. Necesitas dirección. Y el estoico vive dirigido. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de la historia, escribió en sus meditaciones: al amanecer, cuando te cueste levantarte, ten presente que tu naturaleza te llama a hacer el trabajo de un ser humano. No dice, hazlo si tienes ganas. No dice, espera a estar inspirado. Dice, hazlo porque es tu deber. Punto. Y ese principio tan simple, hacer lo que corresponde sin esperar emoción o recompensa, puede convertirse en el arma más poderosa que jamás has usado contra la pereza. Porque no solo te mueve, te limpia por dentro, te libera del ruido. Presta atención a esto. Si lo que escuchas resuena contigo, no te quedes solo con este vídeo. Descarga gratis Despertar Estoico, el libro que marca el inicio de esta transformación. Lo encuentras en el enlace de la descripción, en el primer comentario o directamente en mi web, alonsosepur.com/libro gratis. Vivimos en una época saturada de estímulos. Cientos de notificaciones, decisiones, tareas, pensamientos. Cada pequeño impulso interrumpe nuestra atención. Cada opción extra consume energía. Y de pronto, sin darnos cuenta, estamos agotados, antes de empezar. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Se protege, postergando, evadiendo, apagando todo lo que implique esfuerzo mental. El resultado no es descanso, es una especie de niebla. Una niebla pegajosa donde nada se siente urgente, pero todo pesa. ¿La solución? Gobernar la voluntad. El estoicismo enseña eso, dominar tu mente antes de que ella te domine a ti. Pero aquí no vas a encontrar una fórmula mágica de productividad. No vamos a hablar de técnicas de 25 pasos, ni de aplicaciones que prometen hackear tu cerebro. Vamos a hablar de principios, porque cuando los principios están claros, las decisiones se vuelven simples. Y cuando las decisiones son simples, la acción fluye. La mayoría no fracasa por falta de energía. Fracasa por falta de orden mental. Y el orden no es una cuestión de personalidad, sino de filosofía. ¿Tienes un principio rector? Una brújula que te diga qué hacer cuando no sabes por dónde empezar. Si no la tienes, es muy fácil perderse. Es muy fácil convertir un día productivo en una secuencia de actos vacíos. Es muy fácil llegar a la noche con esa sensación amarga de hoy tampoco avancé. Pero si aplicas lo que los estoicos enseñaron hace más de 2000 años, esa sensación puede desaparecer. No porque hagas más, sino porque harás lo que debes. Y eso es todo lo que se necesita.
En este vídeo te voy a mostrar cómo aplicar el método estoico para transformar esa pereza crónica, esa lentitud mental que paraliza y frustra, en acción clara, mínima y eficiente. No importa si hoy te cuesta concentrarte, si te distraes fácilmente o si crees que simplemente no eres una persona productiva. Porque el problema no eres tú. El problema es el sistema que usas para pensar y actuar. Y el estoicismo puede darte un sistema que funciona en días buenos y malos, con energía o sin ella, con ganas o sin ganas. No se trata de motivación, se trata de filosofía. No se trata de hacer más cosas. Se trata de hacer lo correcto. Y no se trata de cambiar todo de golpe. Se trata de empezar por lo que sí depende de ti. Así que si alguna vez sentiste que tu voluntad está dormida, quédate, porque este es el método que puede despertarla. La pereza no es el problema, es la consecuencia. La mayoría de las personas cree que la pereza es el problema, que si pudieran dejar de ser flojos, todo estaría resuelto, que lo que les impide avanzar es una falta de ganas, de disciplina, de voluntad. Pero eso es solo la superficie. La pereza no es el enemigo. Es la señal. Es el humo. El verdadero fuego está en otra parte. La pereza es lo que se ve cuando no sabemos qué hacer. Cuando estamos confundidos, sobrecargados o paralizados por el juicio. Nadie se despierta diciendo, hoy quiero fallar. Nadie elige la inacción porque sí. Lo que ocurre es que algo se rompe en la cadena interna entre intención y ejecución. Y ese quiebre, cuando no lo sabemos leer, lo llamamos pereza. Pero si miras más de cerca, verás que la pereza casi siempre viene acompañada de otra cosa: pensamientos caóticos. No sé por dónde empezar. Esto es demasiado. Seguro no va a salir bien. Y si lo intento y fallo, lo hago después cuando esté con más energía. Esos pensamientos no son síntomas de vagancia. Son síntomas de una mente mal entrenada. Y lo que hace el estoicismo es entrenar la mente. No para que sientas ganas, sino para que aprendas a actuar incluso cuando no las tengas. Porque el secreto no es eliminar la pereza. El secreto es dejar de depender del deseo para actuar. Hoy vivimos en una cultura emocionalista. Se nos enseña, desde pequeños, que debemos esperar a sentirnos bien para movernos. Que no debemos forzarnos, que debemos actuar desde el entusiasmo, que si no sentimos pasión por algo, mejor no hacerlo. Y esa idea, aunque parezca amable, nos debilita. La verdad es que nadie siente pasión todo el tiempo. Nadie está motivado todos los días. Nadie se despierta con fuego interior cada mañana. Incluso los grandes, incluso los más exitosos, incluso los más disciplinados. También tienen días grises. La diferencia no está en lo que sienten. La diferencia está en lo que deciden hacer con lo que sienten. Y esa es una de las claves del pensamiento estoico. No necesitas que te guste para hacerlo. Solo necesitas que sea correcto hacerlo. Epicteto lo dijo con una brutal claridad. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que son difíciles. Cuando postergas una acción porque no estás listo, lo que haces es fortalecer la barrera mental entre tú y el acto. Y cuanto más la fortaleces, más grande parece. Pero en realidad, esa barrera solo vive en tu mente. Y la mente, si no la gobiernas, se convierte en tu peor carcelera. Una mente sin dirección es como un caballo desbocado. Te lleva a donde quiere, cuando quiere. Un pensamiento te arrastra hacia la culpa, otro hacia el miedo, otro hacia el recuerdo de algo que salió mal, otro más hacia la comparación. Y cuando quieres hacer algo, ya estás agotado, sin haber comenzado. ¿Te suena familiar? Es normal, es humano, pero no es inevitable. Y es aquí donde muchos fracasan. No porque sean débiles, sino porque no tienen un modelo mental que los saque de esa niebla. El estoicismo ofrece ese modelo. Una arquitectura interior para tomar decisiones con claridad,
incluso en medio del caos emocional. Una forma de pensar que separa el pensamiento del impulso, la emoción del deber, el miedo de la acción. Porque la pereza, en la mayoría de los casos, no es un problema de energía. Es un problema de enfoque. Te sientas frente a una tarea y tu mente empieza a amplificarla. Te dice que es mucho, que va a tomar tiempo, que puede salir mal, que deberías esperar el momento ideal. Y entonces la tarea, que tal vez tomaba solo 20 minutos, se convierte en una amenaza imaginaria. Y tú, en alguien paralizado por fantasmas mentales. El estoico, en cambio, no dialoga con esos fantasmas. No entra en ese teatro. Observa, discierne y actúa. Marco Aurelio escribió: si está dentro de tu poder, ¿por qué no hacerlo? Si no está, ¿por qué preocuparse? Esa línea tan sencilla contiene una de las fórmulas más poderosas contra la pereza. Porque cuando entiendes profundamente qué depende de ti y qué no, todo se simplifica. Lo que depende de ti, lo haces. Lo que no, lo sueltas. Y ese filtro mental reduce el ruido interno. Y cuando hay menos ruido, hay más movimiento. Imagínate despertar por la mañana y no negociar contigo mismo. No preguntarte si tienes ganas o si será un buen día para hacerlo. Solo miras tu lista, eliges lo que depende de ti y lo haces. Eso no es frialdad. Eso es libertad, porque ya no estás esclavizado por tus emociones. La pereza es muchas veces un disfraz. Un disfraz que oculta miedo, duda, caos o perfeccionismo. Y el estoico, en lugar de pelear contra la pereza, la desmantela. La ve, la reconoce y la atraviesa con acción lúcida. La pregunta no es, ¿cómo dejo de ser perezoso? La pregunta es, ¿qué estoy pensando que me está impidiendo actuar? Y una vez que lo descubres, tienes dos opciones. 1. Quedarte en la emoción. 2. Volver al principio rector. Actuar donde sí puedes actuar. Ahí está el punto de quiebre. La mayoría vive bajo una cadena invisible de pensamientos no cuestionados. Pero tú puedes soltar esa cadena. No esperando a sentirte distinto, sino empezando a actuar distinto, aunque por dentro sigas dudando. No se trata de forzarte, se trata de entrenarte. Porque cada vez que actúas sin ganas, pero con claridad, fortaleces tu voluntad. Y cada vez que lo haces, estás un paso más lejos de la pereza crónica y un paso más cerca de la verdadera eficiencia estoica. No una eficiencia basada en hacer 1000 cosas, sino en hacer lo que debes con total presencia, sin distracciones, sin excusas. Así que la próxima vez que te descubras postergando algo, no te insultes. No te digas soy flojo. Detente. Observa. Pregunta, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy temiendo? ¿Qué estoy esperando que ocurra antes de actuar? Y luego vuelve al principio. Actúa. Actúa en lo que depende de ti. Sin emoción. Sin drama. Solo acción sobria. Acción estoica. Pero ¿cómo se entrena eso? ¿Cómo se desarrolla una voluntad que actúa sin negociar? ¿Cómo se pasa de entender la filosofía a incorporarla como un reflejo? Aquí es donde entra el método estoico. No se trata de una técnica rígida ni de una rutina de productividad. Se trata de una manera de pensar, una forma de operar en el mundo que ha sido pulida por siglos. Un enfoque que convierte la acción correcta en un deber, no en una elección basada en el ánimo. Y todo comienza con la idea más simple y más poderosa que los estoicos dejaron: la dicotomía del control. Epicteto lo expresó así: de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Ahí empieza todo. Esa frase, si se internaliza, cambia radicalmente tu manera de vivir. Porque si sabes con claridad lo que sí depende de ti y te enfocas únicamente en eso, cortas el 90% del ruido mental que alimenta la pereza. Imagina esto: estás frente a una tarea importante. Sientes resistencia,
tu mente empieza a jugar sus viejos trucos. Duda, apatía, distracción, perfeccionismo. Pero en vez de entrar en diálogo con esas voces, haces una pausa y te preguntas: ¿depende de mí comenzar esto ahora? Si la respuesta es sí, actúas. Si la respuesta es no, sueltas. Esa es la primera llave del método estoico: eliminación del ruido por discernimiento radical. Pero no basta con eso. Una vez que sabes que depende de ti, surge otra barrera: el deseo. O mejor dicho, la necesidad de deseo para actuar. Aquí es donde entra el segundo principio central: proairesis. Proairesis es la capacidad de elegir racionalmente tu acción, sin que la emoción tenga la última palabra. Es la voluntad entrenada. Es esa parte de ti que puede levantarse aunque no tenga ganas, que puede hablar con firmeza aunque sienta miedo, que puede actuar correctamente aunque no haya garantías. Los estoicos no buscaban eliminar la emoción, sino ponerla en su lugar. Que esté presente, pero no al mando. Que acompañe, pero no gobierne. Cuando una persona depende de estar en estado para actuar, está entregando su libertad a un azar interno. Y esa dependencia genera un patrón: días de avance, días de estancamiento, rachas de energía, semanas de inercia, un vaivén interminable que mina la confianza en uno mismo. El método estoico, en cambio, crea consistencia, porque la acción no surge del humor, sino del deber. Y ese deber no nace de reglas externas, sino de una comprensión interna. Estás aquí para actuar bien, y actuar bien no requiere que te sientas bien. Esta visión destruye la trampa moderna del «cuando tenga ganas lo haré». Y eso te vuelve libre, brutalmente libre. Tercer principio: acción sin apego al resultado. ¿Sabes cuántas veces postergas algo no por falta de ganas, sino por miedo al resultado? No quiero empezar ese proyecto, ¿y si no funciona? No quiero escribir eso, ¿y si no gusta? No quiero intentar, ¿y si fallo? Ese miedo se disfraza de pereza. Pero en realidad es apego al desenlace. El estoico lo resuelve así: haz lo correcto. Deja que los resultados sean lo que deban ser. No puedes controlar si el vídeo será viral. No puedes controlar si el negocio funcionará. No puedes controlar si otros te juzgarán. Lo que sí puedes controlar es si diste el primer paso, si actuaste con integridad, si hiciste lo que debías hacer hoy. Y esa es la tercera gran base del método estoico: acción mínima, sin expectativas, guiada por la virtud. Virtud, en el estoicismo, no significa ser moralista o perfecto. Significa actuar con sabiduría, con justicia, con coraje y con dominio interior. Hacer lo que está bien, no lo que es cómodo. Hacer lo que es correcto, no lo que te conviene en el corto plazo. Imagina vivir cada día con solo una brújula en mente. ¿Qué sería lo correcto ahora mismo? Y hacerlo, no porque vas a ganar algo, sino porque eso es lo que haría tu mejor versión. Ahí ocurre la transformación, porque cada microacción hecha con ese principio refuerza tu identidad. Te aleja de la víctima que posterga y te convierte en el arquitecto que actúa. Aunque no tenga ganas, aunque esté cansado, aunque nadie lo vea. Y esto no es teoría. Puedes aplicarlo hoy. Haz esta prueba. Toma una tarea que estás postergando hace días. Pregúntate: ¿depende de mí comenzarla hoy? ¿Qué me detiene? ¿Falta de ganas o miedo al resultado? ¿Qué pasaría si simplemente hago el primer paso, sin esperar nada? Luego, haz ese primer paso, solo uno, sin juicio, sin expectativas, solo hazlo. Y observa qué ocurre dentro de ti después. Ese es el poder del método estoico. No necesitas grandes planes, ni energía infinita, ni una rutina perfecta. Solo necesitas actuar bien, una vez, luego otra, luego otra. Con el tiempo, el carácter se forja,
la mente se endurece, la voluntad se vuelve más estable que el deseo. Los estoicos no eran máquinas, tenían emociones como tú. Días malos, dudas, pérdidas, miedos, pero no negociaban con ellos, porque sabían que negociar con la emoción abre la puerta a la parálisis. Y tú no necesitas más negociación, necesitas más decisión, necesitas más principios, menos excusas, más acción correcta, menos espera de sentirte mejor. Eso es lo que el método estoico te ofrece. Una forma de actuar incluso cuando todo dentro de ti te dice que no. Una forma de vivir sin estar secuestrado por tus fluctuaciones internas. Una forma de construir eficiencia, desde el carácter, no desde la motivación. Y cuando eso ocurre, la pereza ya no tiene espacio. Porque no hay lugar para la inercia cuando lo correcto se convierte en ley. Pero ¿cómo se pasa de entender estos principios a aplicarlos en el caos cotidiano? ¿Cómo se traduce la teoría estoica en acciones concretas cuando estás frente al escritorio, con 1000 pendientes, sin foco y con la mente en otra parte? Aquí es donde el método se convierte en práctica. La mayoría de las personas cae en la inercia mental porque su mente no está entrenada para tomar el control al inicio del día. Comienzan por reaccionar, no por decidir. Abren el celular, ven mensajes, entran en el juego de lo externo. Y desde ahí intentan ser productivos. Pero la eficiencia estoica no se construye en medio del ruido. Se construye en el silencio de una decisión clara. Por eso, el primer paso práctico del método es gobernar el inicio del día. No se trata de hacer una rutina perfecta de 2 horas. Se trata de una sola cosa: despertar y preguntarte antes que cualquier otra cosa: ¿qué depende de mí hoy? Y luego escribirlo. Este acto simple, una frase, 3 tareas, 10 segundos, reinicia el sistema. Te obliga a filtrar la mente por principios. Y ese pequeño filtro ya elimina el 80% del ruido. Porque cuando todo parece importante, nada lo es. Pero cuando sabes que sí depende de ti, el foco emerge. Ahora bien, saberlo no siempre significa querer hacerlo. La inercia sigue ahí. El cuerpo pesa. La mente divaga. Y aquí es donde entra el siguiente pilar práctico: la acción mínima no negociable. El error común es esperar a sentirse capaz de hacer toda la tarea. El estoico, en cambio, no espera poder hacerlo todo. Solo hace lo que puede ahora. Y luego repite. Por eso, cuando detectas una tarea que has estado evitando, aplícate esta regla. Haz un solo movimiento en dirección a la acción. Solo uno. Si tienes que escribir, abre el documento. Si tienes que entrenar, ponte la ropa. Si tienes que ordenar, mueve una sola cosa. No es que eso baste, pero rompe la inercia. Y romper la inercia es el 90% del trabajo. Porque cuando mueves el cuerpo, aunque sea un gesto mínimo, la mente lo sigue. Y lo que parecía imposible se convierte en una secuencia de microdecisiones sostenidas. Este principio tiene un nombre estoico: ekousia, la voluntad de seguir actuando sin interrupción. No desde la emoción, sino desde el hábito del deber. ¿Y qué hay del cansancio mental? ¿Qué pasa cuando estás saturado, bloqueado, abrumado? Aquí es donde el estoicismo vuelve a diferenciarse. Porque mientras otros métodos te dirán que descanses o que esperes a recuperarte, el estoico te enseña a simplificar la carga, no evitarla. Estás saturado. Haz menos, pero hazlo con total presencia. No intentes resolverlo todo. Resuelve solo lo que está frente a ti. La mente no colapsa por exceso de esfuerzo. Colapsa por exceso de dispersión. Así que practica el enfoque estoico. Una tarea, un bloque de tiempo, una atención completa. Este es un principio brutal de eficiencia real. Porque cuando enfocas todo tu ser en una sola acción, la terminas antes, mejor y con menos desgaste.
¿Quieres un ejercicio para empezar hoy? Haz esto. 1. Toma una hoja. 2. Escribe tus 3 tareas clave del día. Solo 3. 3. Al lado de cada una, escribe. Depende de mí hacerla hoy. ¿Qué parte me cuesta más? ¿Cuál es el primer paso mínimo que puedo hacer ahora? Y luego haz ese paso. Solo eso. Sin juzgar. Sin presionarte. Solo moverte 1 centímetro hacia adelante. Ahora bien, no todo se trata de tareas externas. Muchas veces, la inercia viene de pensamientos que no paras de repetir. Dudas, miedos, quejas, excusas. Aquí aplicamos otro principio práctico estoico: el corte consciente del ruido mental. ¿Tienes una excusa que se repite? Escríbela, léela y luego destrúyela. Táchala, rómpela, quémala. Haz de ese acto un ritual. Esto no es simbólico, es entrenamiento. Porque cuando eliges conscientemente cortar una idea que te detiene, estás diciéndole a tu mente: aquí mando yo, no tú. Y cada vez que haces eso, tu voluntad se fortalece. Los antiguos estoicos hacían revisiones diarias. Por la mañana planeaban con virtud. Por la noche evaluaban con verdad. Tú puedes hacer lo mismo. Antes de dormir, pregúntate: ¿dónde actué con claridad? ¿Dónde me ganó la emoción? ¿Qué haré distinto mañana? 3 preguntas. 3 minutos. Y tu mente empieza a afilarse. Este es el camino de la eficiencia estoica. Decidir al despertar. Romper la inercia con un microacto. Actuar con foco. Cortar el ruido. Revisar con honestidad. No necesitas más tiempo. No necesitas más energía. Solo necesitas dejar de vivir como si estuvieras en modo automático. Y eso comienza con microdecisiones conscientes. ¿Tienes una jornada larga hoy? No pienses en ella completa. Piensa en la próxima media hora. Y en esa media hora, elige actuar como un estoico, con intención, con presencia, con dirección. Porque cuando gobiernas esa media hora, ya no eres esclavo del día. Eres su arquitecto. Y si lo haces una vez, puedes repetirlo mañana. Y si lo haces mañana, ya no eres el mismo. Porque el músculo de la voluntad crece con cada pequeño acto que eliges ejecutar, sin esperar las condiciones perfectas. La inercia mental es como una nube densa, pero no necesitas disiparla toda para avanzar. Solo necesitas dar el primer paso con firmeza. Y cuando ese paso se convierte en un hábito, ya no necesitas motivación, solo el recordatorio. Haz lo que debes, lo demás no importa. Lo que has visto hasta ahora no es teoría vacía. Es aplicable, y lo es en cualquier contexto. Porque el estoicismo no se diseñó para monjes en retiro, sino para hombres y mujeres en medio del mundo, con responsabilidades, miedos, deberes y caos. Te doy 3 ejemplos reales. Primero, el estudiante. Atrapado en la ansiedad académica. Tiene un examen en 5 días, pero no ha empezado. Su mente le dice que es demasiado, que no va a alcanzar, que mejor mañana. Entonces recuerda el principio estoico: haz lo que depende de ti, hoy. Toma la guía, la parte en 5 bloques y estudia solo uno. No espera a tener claridad total. Solo actúa en lo que está a su alcance. Ese microacto le devuelve el control. Y desde ahí se mueve. Segundo, el emprendedor. Tiene 1000 tareas. Redes sociales, clientes, pagos, estructura interna, ideas nuevas. Se siente ahogado. Pierde tiempo saltando de una cosa a otra, sin terminar nada. Hasta que aplica una pregunta estoica: ¿qué es lo esencial que depende de mí ahora? Elimina todo lo urgente y enfoca una sola hora en resolver un punto clave. No multitarea, no dispersión, solo foco total. Lo termina. Se siente liviano. Avanza con más solidez. Repite. Y al cabo de semanas, su estructura es más firme,
su energía más limpia, su progreso más visible. No por hacer más, sino por hacer lo justo, con presencia. Tercero, el atleta. No tiene ganas de entrenar. Afuera llueve. Está cansado. Pero recuerda, la virtud del coraje no se entrena cuando todo está a favor. Se entrena cuando cuesta. Entonces va, no porque le apetece, sino porque debe. Y al actuar, siente lo mismo de siempre, que las ganas aparecen después del primer paso. No antes. En los 3 casos el patrón es el mismo. Claridad sobre lo que depende de ti. Corte con el diálogo interno improductivo. Acción mínima con presencia total. Eso es eficiencia estoica. No significa ser perfecto. Significa tener un principio rector que te saca del pantano cuando no sabes cómo avanzar. En un mundo que glorifica hacer más, el estoicismo enseña a hacer mejor. Y eso, con el tiempo, se nota. Menos ansiedad, menos culpa, menos postergación, más dirección, más control, más poder personal. No necesitas cambiar tu personalidad, solo necesitas adoptar un nuevo código interno, uno que no te traicione cuando las emociones fallen. Y ese código ya lo tienes frente a ti. No necesitas más energía, no necesitas más motivación. Lo que necesitas es un principio que puedas aplicar incluso cuando todo en ti quiere posponer, rendirse o distraerse. Ese principio ya lo conoces. Haz lo que depende de ti. Hazlo ahora. Hazlo bien. Y suena simple, porque lo es. Pero eso no lo hace fácil. La mayoría de las personas seguirá esperando a sentirse listas. Tú ya no. La mayoría seguirá atrapada en la idea de que mañana será distinto. Tú sabes que lo único real es lo que haces hoy. Y si aplicas el método estoico, aunque sea un solo día, sentirás el cambio. No mágico, no inmediato, pero real. Un poco más de claridad, un poco más de control, un poco más de poder. Y desde ahí, todo lo demás se ordena. Y si todo esto ha resonado contigo, no lo dejes pasar. He escrito un libro gratuito llamado Despertar Estoico para ayudarte a dar el primer paso real en este camino de fortaleza interior. Puedes descargarlo ahora en el enlace de la descripción o directamente en mi web alonsosepur.com/libro gratis. Porque cuando gobiernas tu voluntad, te conviertes en alguien peligroso para la pereza, para la duda, para la mediocridad. Y no necesitas hacer algo grande. Solo una cosa, la que estás evitando ahora. Así que te dejo una propuesta. Aplica el método estoico por una semana. Cada día, haz solo lo que depende de ti, sin excusas, sin esperar sentirte listo. Y luego, comenta aquí abajo cuál fue tu primera microacción. Tal vez no cambies tu vida en 7 días, pero cambiarás tu dirección. Y a veces eso es todo lo que se necesita.